si hablamos de la tensión política de los últimos días en el país, uno de los temas que se coló en la agenda es el tema de la inseguridad. La cantidad de homicidios que se cometieron en los últimos días despertó la alarma y otra vez el tema se instaló en la agenda pública. Para hablar de este tema en La Quinta Pata, nos acompaña hoy el exministro y actual senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto. Estamos hablando de un tema que pareciera transversalizar gobiernos. Pasó el gobierno del Frente Amplio, se hicieron muchas cosas, se lograron resultados importantes, pero en definitiva siguió siendo un tema de preocupación en la gente. Pasó a este nuevo gobierno, se anunciaba que en un año podría estar solucionado el problema. Bueno, vamos casi 7 meses y vemos que era más difícil de lo que parecía. Sí, el que dijo que en un año lo iba a solucionar fue el presidente, porque otros dijeron que era más rápido todavía. Yo tomo la palabra del presidente, hay que esperar un año. Pero este es un debate que dimos antes de las elecciones. En la campaña electoral se plantearon dos estrategias, una estrategia que estamos llevando adelante nosotros y otra alternativa que proponía el Partido Nacional y de alguna manera también la coalición que ganó las elecciones. Sí. Me han preguntado varias veces después de que ganaron el gobierno. Yo no he querido hablar porque me parece que el que va a llevar adelante una nueva estrategia tiene derecho A tener su tiempo. a tener su tiempo. Necesita el presupuesto recién se votó en diputados, recién entró al Senado, no se está aplicando. Pero de todas maneras los números no dan, ¿no? Porque se anunció con bombos y platillos que habían bajado las rapiñas y los hurtos, y nosotros sabemos, con contacto con otros lugares del mundo, que la pandemia llevó, sin que cambiara la actividad de la policía, llevó una baja, porque en todos lados, en Uruguay especialmente, la mayor cantidad de robos, hurtos, rapiñas, se hacen en la calle. Cuando la gente no está en la calle, naturalmente baja. Obvio. Y todo durante un tiempo se dio en el mismo momento que aumentaban los homicidios. Después hubo un mes o dos que los homicidios tendieron a bajar y últimamente están disparados. Este mes que está corriendo están disparados. Yo creo que van 25, 26 en lo que va del mes, más 5 casos dudosos que habrá que ver si lo son o no lo son, lo cual hace casi un medio por día, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá de que no es un juicio crítico o de valor sobre lo que está pasando, yo creo que la estrategia que triunfó no es una estrategia que ayude a solucionar el problema. Nosotros cuando analizábamos los homicidios, informábamos sobre los homicidios, informábamos cuántos se dieron en la calle, cuántos en comercio, cuántos en ómnibus, y además decíamos cuántos se produjeron como resultado de guerra entre delincuentes, conflicto entre delincuentes, que oscilaba entre el 55% y el 62% era en conflicto entre delincuentes. Que fue muy polémico aquello también, ¿no? Claro, porque decían que nosotros lo planteábamos así como forma de bajar responsabilidades o de, digamos, dar explicaciones que no correspondían. Y en realidad nosotros lo que sí queríamos demostrar es que no habían aumentado los homicidios por robo, que hace un tiempo largo que son más o menos constantes. El crecimiento de los homicidios se dio por conflicto entre delincuentes. En un primer momento, en el 2012, 2013 quizás,
hablábamos de ajuste de cuentas. Sí, Después la prensa nos decía ajuste de cuentas y nosotros corregíamos, no, no ajuste de cuentas, no. Es conflicto entre delincuentes. Porque ajuste de cuentas era cuando alguien compraba droga, no claro, pagaba, claro. y bueno, y se la cobraban. Después no fue eso, no es porque compraban droga y no pagaran, sino que era por ganar territorio, ganar mercado entre bandas rivales. Y eso sigue pasando. Ahora, cuando nosotros decíamos eso, nos decían que era una excusa. Nosotros también decíamos que era muy difícil atender determinadas situaciones con la influencia de la región, con lo Sí, que pasaba en los países vecinos, es con lo que verdad. pasaba en la región. El propio ministro actual nos decía, no, no, yo vivo en Uruguay, soy uruguayo, no, no me interesa la región, me interesa lo que pase acá, decir eso es una excusa. Bueno, hace no, 15 días, 20 días, dijo que era muy difícil controlar los delitos porque la región no ayudaba, la región complicaba las cosas acá. Entonces hay que tener un criterio. Si en aquel momento eso él lo consideraba una excusa y ahora dice lo mismo, uno puede decir, entonces está poniendo una excusa. Yo creo que es verdad eso, pero es verdad que la región complica. Yo no lo considero realmente una excusa, considero que esa es la verdad. Pero si lo dice, que reconozca que cuando dijo antes que era una excusa, que reconozca que se equivocó. Después, el director de la policía hace poco también dijo que no era un problema de la policía, era un problema de la sociedad que estaba Sí, poniendo demasiados delincuentes en la calle. Nosotros también decíamos eso. Hay un problema que la sociedad está volcando demasiados delincuentes a la calle y eso tiene que ver en gran medida con una cuestión cultural. Nosotros hablamos de una subcultura marginado sí. delincuente que volcaba una cantidad de gente a la delincuencia, no por razones de hambre ni de necesidad, sino por otra cosa. También fue muy cuestionado eso. Fue muy cuestionado. Entonces, si lo dicen ahora, bueno, entonces reconozcan que cuando antes cuestionaban eso, estaban equivocados. Incidió en la campaña definitivamente el tema seguridad, se metió en aquel momento fuerte en la campaña. Hay que decirlo, senador, el renunciado Bonomi se escuchaba por las redes sociales como una muletilla casi de campaña. Sí, ahora lo sigo viendo, renunciaba o no, mira, no, ya renunció. Es Como, cierto. Y ahora como, con humor, sí, sí, con ahora ironía. con ironía, ahora se transformó en una cuestión irónica. Y el otro tema que me parece que es importante, porque también se lo planteó como una explicación de los homicidios, fue el presidente, que dijo que hay que tener en cuenta que se le han dado muchos golpes a la droga, en realidad los muchos golpes se le dio en el periodo pasado. Sí, Y en este periodo el presidente dijo, como se cerró la frontera, no está entrando droga y se están peleando entre ellos por control de la droga y control de mercado, control de territorio. sí. Bueno, eso es un error, pero muy grande, porque no es cierto que porque se cierre la frontera la droga no entra, porque decir eso es como suponer que la droga entra por vías legales, Sí, por la frontera, legalmente, y la droga siempre entró ilegalmente. Es un tráfico ilegal. Entonces, si se cierran las fronteras, no afecta el tráfico ilegal, afecta el ingreso legal, pero no el ilegal. Alguien queriendo bajar un poco la... Dice, no, Bonomi tiene razón, pero también tiene razón el presidente, porque entra en contenedores legales. ujú, No, no, no. Siempre hubo ingreso en cosas de apariencia legal, pero cuando ingresan sustancias que no autorizadas se transforman en tráfico ilegal y el cierre de fronteras no afecta a eso. Entonces, decir eso es un error y es un error que se comete muy a la ligera. Entonces eso no explica el aumento de los homicidios. Yo creo que lo que explica, aunque insisto, no quiero todavía ser terminante porque sí.
faltan 5 meses para el año, es el cambio de política. Hubo cosas que se estaban haciendo que yo creo que tenían razón de ser, por ejemplo el PADO, la policía en la calle. ¿Desapareció el PADO, senador? Bueno, desapareció el fundamento del PADO, porque uno ve todavía las camionetas que dicen PADO, sí, por eso. Pero el PADO, como concebíamos, surgían de un análisis de los lugares donde más delitos se cometían, que se transformaban en puntos calientes, puntos rojos o puntos naranjas, donde se concentraba el patrullaje. Y eso no lo determinaba el comisario ni el jefe de policía, lo determinaba el Centro de Comando Unificado, haciendo un seguimiento científico que incluso era asesorado por criminólogos de Inglaterra, de Cambridge, sí, o de Estados Unidos. Y eso quedó de lado. ¿Será que el cambio principal, o uno de los que se apostó como un cambio, fue sacar a los técnicos especialistas y devolverle el poder a la policía, al comisario, para que se encargue según su percepción y saber y entender de cómo resguardar la seguridad? A la policía no, porque los que determinaban en el Centro de Comando Unificado que se hacían eran policías. Entonces era sacarle la capacidad de detectar dónde se producían mayor cantidad de delitos a un grupo de policías y dárselo a otro grupo de policías, pero yo creo que lo sustancial no era eso, era dejar de lado un criterio científico por ir a un criterio basado en la intuición. Y entonces eso no es lo más... Ese criterio basado en la intuición, ¿qué cosas trae como consecuencia? Bueno, trae varias cosas como consecuencia. La primera es que la intuición puede ser absolutamente equivocada. Y segundo, que muchas veces ese criterio intuitivo en otras épocas se prestaba, no digo que fuera siempre, pero se prestaba para actividades corruptas.